Él dice, cuando le dicen, es que la PNL no es una ciencia. Y dice Bandler, nunca pretendió ser una ciencia, porque para ser una ciencia tendría que estar basada en el método científico. Y no se utilizó el método científico para establecer la PNL. Es más, Bandler en su manual dice que PNL es una actitud, una metodología y una tecnología, ¿no? Que se sustenta en conocimiento científico, pero la ingeniería no es una ciencia. Utiliza elementos de la ciencia, pero no es una ciencia como tal, ¿no? Mi abuelo era ingeniero mecánico electricista, piloto aviador, ¿no? Estudió ingeniería mecánico electricista, y él sabía que no era científico, que se basaba para volar los aviones y sus inventos que hacía, porque le encantaba inventar y demás en ciencia, pero él no era un científico, él no estudió una ciencia, sino la aplicación de la ciencia, que sería una ingeniería. Y eso no lo hacía menos ni le quitaba credibilidad a sus inventos de aquel tiempo, pero eso en la PNL pasa mucho que de repente hay quien se asusta porque le digan que no es científica. Pues no, no se basó en el modelo científico y sin embargo, como lo he dicho en el en vivo, lo último que estuviste también por ahí, me parece, Bandler sí estudia muchísimas cosas de ciencia. De hecho, como verán en un ratito más, precisamente el día de hoy también, les voy a recomendar algunos autores que fueron las influencias en Bandler y en Grinder inicial. En Grinder no sé quiénes hayan seguido siendo sus influencias con los años. En Bandler sí tengo un poco más de la cercanía para eso. Pero nos vamos a dar cuenta que sí se basaban en el trabajo de algunos científicos y de ciencia, pero nunca pretendieron, o al menos en palabras de Bandler, nunca pretendieron que la PNL fuera una ciencia. Me sugiere que lea yo los libros, nos dice, más bien nos pide que lo hagamos, éramos yo y otro joven de la misma edad, que leamos Poder sin Límite de Tony Robbins, que leyéramos Use su cabeza para variar de Bandler, y de ahí pues surgieron un par de libros más de PNL, y entonces conozco la PNL. Por primera vez escucho el nombre en 1990, simplemente como una aplicación para jugar tenis, para algunas cosas me podía ser de utilidad, y para 1993 al volverme auxiliar de él, entonces tengo que leer esos libros y me gustan y empiezo a comprar primero todos los materiales existentes de Tony Robbins. Entonces empiezo con Tony Robbins todo lo que fuera a conocer realmente de la PNL. Cuando hablo de Tony Robbins, algunos lo critican, algunos hablan bien de él. Yo en lo personal lo que hago es la distinción que iremos hablando y creo que en la próxima clase vamos a meternos más a detalle a eso, pero es la diferencia entre Robbins y un Richard Bandler, por ejemplo, es que Robbins te enseña pura aplicación. Es el truco, la técnica de cómo lo utilices para sentirte mejor o para esto o para lo otro. Bandler te enseña lo que está detrás de la aplicación, cómo desarrollas aplicaciones, por decirlo de esta forma. Entonces, yo empiezo en las aplicaciones, yo empiezo con Robbins, pero los primeros años era aplicaciones, después empiezo a conocer lo que está detrás de las aplicaciones y tengo en esa personalidad mía, hasta cierto punto dirían obsesiva, a las personas que me conocen, pues era obtener todo el material que podía de los temas y era revisarlos muchas veces. O sea, no era de que yo escuchaba, por ejemplo, en las cintas, escucharlas una vez y listo. Las escuché 15 veces, seguramente 12, 15 veces cada una de estas cosas. Los libros, Poder sin Límites, lo habré leído 3 veces o 3 o 4 veces. Y entonces era tratar de obsesivamente de entender y de sacar todo esto. Bueno, compro mucho material de Grindr, también audios y algún video que pude conseguir de tiempo atrás. Y me llenaba de material de todas estas cosas. Y entonces me llené de muchísimo material después de Robbins, de varias cosas de Robert Dilts, aunque no tantas de Dilts. Me llegó por correo un catálogo de productos de una tienda que era Metamorfosis, que tenía, no exagero, 500 o 600 productos de PNL. Y entre ellos venía con el catálogo de unos cursos de Bandler. Y entonces los ordeno, pero esos ya eran directamente por correo, bueno, por correo escrito así, mandabas, cerrabas el sobre, lo mandabas y me llegó el producto directamente de la oficina de Bandler, su asistente personal, Bram von Huyn, y venía con un catálogo de otros productos, de otros tanto videos, audios, etcétera, como de un Master Practitioner que se realizaría. Cuando me llega era 5 días del Master Practitioner, no tenía el dinero para irme a Minnesota a realizarlo.
Y le pregunté, mandé otra carta, ¿no? Todo el proceso que era tardado en aquel tiempo, a Abraham von Hume, preguntándole cuándo se realizaría de nuevo, y me habló, me dijo: El próximo año lo vamos a hacer en Los Ángeles, California, en el mes de junio". Y entonces había que pagar una inscripción de $250. Esa era solo la inscripción para los que están pagando aquí, los $250. Esa era solamente la inscripción. Después era pagar otros $3,250. Pero con eso ya apartaba mi lugar, y aparté mi lugar para un año y dije: tengo un año para juntar los $3,250 que me faltan para el Master Practitioner, y además vi el viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y así fue, porque lo que yo les voy a compartir no es nada más que yo fui y tomé un practicante, un máster y me hice trainer, que lamentablemente más del 75% de los entrenadores de PNL, esa ha sido su experiencia. Tomar un practitioner, un máster, el trainer, y se ponen a dar clases. Me atrevo a veces a ser tan fuerte en mis juicios porque yo terminé tomando no sé cuántos practitioners y cuántos masters y cuántos cursos y materiales, antes de incluso ponerme a enseñarla, ¿no? Entonces, y de las diferentes escuelas, unos eran más aplicaciones, otros eran más los modelos. Entonces, lo que puedo yo contestarles a sus inquietudes y sus dudas proviene no de que estuve pegado a Bandler. Eso sí ayudó en muchas cosas, pero fue precisamente de esa actitud obsesiva por el aprendizaje. Y es lo que quiero compartirles, ese cúmulo de conocimiento que se fue dando por esa experiencia. Y la otra, también importante a compartirles, es precisamente que va a ser bien importante en estos 10 meses entender la diferencia entre la aplicación y el modelo. Las dos cosas son valiosas. El modelo te va a permitir generar nuevas aplicaciones y comprender por qué funciona o por qué no alguna aplicación que ya existe. Las aplicaciones son buenas, no es que sea algo malo. Simple y sencillamente, como diría Bandler, que las técnicas son el rastro que va dejando el conocimiento sobre los modelos, ¿no? Entonces, vamos utilizando diferentes herramientas. Bueno, y básicamente aquí vamos a empezar con esto. ¿Cómo se define PNL? Ya lo mencionaba hace unos instantes Juan David, pero la definición de programación neurolingüística es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que podemos calcular a partir de esto. Definición por Richard Bandler. ¿De dónde surge esta definición y en dónde está? Porque nos decía hace unos instantes Juan David, cuando preguntaba y compartía, que no lo había escuchado hasta que yo lo mencioné. Sale de una fuente muy, muy fácil de verificar, que es el libro PNL Volumen uno, que fue el primer libro que se le llamó a esto PNL. Previo a ese libro fueron 5 libros que se escribieron. La estructura de la magia uno, que Bandler presentó incluso como tesis universitaria y se la rechazaron, por cierto. Pero bueno, de ahí surgió la idea de ese libro, Estructura de la Magia uno. Escribieron la Estructura de la Magia dos. Escribieron Patterns One. Ese nunca se tradujo porque es el lenguaje hipnótico, bueno, resultaba medio complejo la traducción tal cual del libro. Y Patterns 2 o Patrones 2, esos eran sobre el trabajo de Erickson. Y escribieron un libro se llamaba Cambiando Familias, Changing Families, con Virginia Satir. Esos se publicaron antes de PNL Volumen uno. Todos ellos pueden aportar cosas interesantes. ¿Por qué en lo que les voy a recomendar yo de lecturas no menciono ninguno de esos 5 primeros libros? Porque la Estructura de la Magia uno y Estructura de la Magia 2 hay cosas valiosas que vamos a retomar y rescatar aquí, pero la parte ya del metamodelo ya no lo usamos como se usaba en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que hicieron para ese libro fue estudiar lo que hacían ciertos terapeutas. Con el tiempo se mejoró. Tanto Bandler como Grindel, cada quien a su forma, ya tocaremos ese tema, pero modificaron lo que habían estudiado de Pearls y de Satir principalmente. Pero muchas escuelas de PNL, y no tengo una cifra exacta, pero así es arriba del 60-70%, siguen enseñando el metamodelo de la estructura de la magia, que tiene 50 años, ¿no? Se cumplen 50 años de existir, y que se mejoró hace 40 años. Hace 40 años se modificó, pero pues para muchos siguen enseñando la versión no actualizada, que tiene varios puntos débiles, ¿no? Aquí en este caso no es nada más porque si me gusta o no me guste, que sea más moderno.
Lo tocaré cuando hablemos de metamodelo, por qué no usar la versión original. Eso es ese libro. Patrones uno y Patrones 2 de Milton Erickson. Es interesante desde el punto de vista hipnótico, pero lo tratan de hacer muy académico y realmente la parte del lenguaje hipnótico y demás es mucho más fácil de aprender hasta de otros libros de ellos mismos, de Bandler y de Grinder, como el libro Transfórmate. Es mucho más práctico que lo que se maneja en esos dos libros. Entonces, son libros que puedes leer para entender el origen de dónde vienen estos patrones, pero no es lo más valioso. Y el libro de Cambiando Familias o Changing Families, coincido, no recuerdo de quién fue el primero que le escuché el comentario, creo que fue Steve Andreas. Ahorita mencionaré varios nombres para que conozcan los y estuvieron muy involucrados en todo este desarrollo, pero el comentario es de que le quisieron hacer un favor a Virginia porque se llevaban muy bien con ella y les cayó bien, entonces escribieron un libro con ella, pero en realidad es un libro que, es más, mucha gente en PNL ni siquiera sabe que existe, ¿no? Porque realmente fue casi como hacer algo ahí por nada más hacerle el favor a Virginia. Honestamente, yo sería un libro que no recomendaría tampoco gran cosa. Pero entonces, en el primer libro que ya le dieron como nombre Programación Neurolingüística o Neurolinguistic Programming, Richard Bandler, John Grinder, Robert Dills y Judith Delosier, de hecho la primera edición todavía estaba también el nombre de Leslie Cameron, eran 5 autores, después se recortó a 4 un año después, pero los autores de ese libro, en el libro dicen NLP Volume 1, Programación Neurolingüística Volumen 1, y abajo el subtítulo es El estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Y empieza el libro también hablándonos que esa es la definición de la PNL. Entonces, a mí me resulta muy curioso que con el tiempo algunos decidieran ignorar esa definición, siendo que se había publicado desde un principio como eso es, y que tiene un sentido porque lo que hacían al principio y que hoy vamos a aprender en estos 10 meses, que sigue siendo valioso, era estudiar la estructura del comportamiento de individuos. De fuera Virginia Satir, Fritz Perls, etcétera, era como empezaron, estudiando estructura de la experiencia de individuos, es la experiencia subjetiva. Bandler, desde el libro PNL Volumen 1, en el capítulo final, que dice él haberlo escrito él y tiene todo su lenguaje al leerlo, habla de la posibilidad de calcular y de predecir resultados. Si ya entiendo la estructura, puedo predecir lo que pasaría si modifico A o modifico B, ¿no? Entonces esto también lo iremos explorando, pero de ahí nace, esa es la definición y esa es la idea. Que en otras escuelas lo llaman el arte y la ciencia de la excelencia, que en algunos lo llaman como definición programación o lingüística, es cómo programamos la mente a través del lenguaje, que yo lo he dicho muchas veces en público cuando no quiero ponerme a dar tanta explicación, ¿no? Usando programar mente a través del lenguaje. Está bien, puede ser muy, muy fácil para explicarle a la gente. Sin embargo, la definición que le dieron formalmente es esta, y para nosotros es importante porque a lo largo de todos estos 10 meses, vamos a estudiar la estructura de la experiencia, ya no necesariamente tan subjetiva, en algunos casos una experiencia más universal, y explicaré cuando lleguemos a eso a qué me refiero con eso. Pero quiero irles compartiendo algunas de estas imágenes y demás. ¿Quiénes son considerados los cofundadores de la PNL? Richard Wayne Bandler, nacido el 24 de febrero de 1950, que estudió informática, eso es lo que él hacía en la universidad cuando esto surge. Él propone una idea, había una página de internet, ya no la tengo, una página de internet en donde se tenía el documento donde él propone a la universidad un proyecto en 1971. En realidad le logran dar vida al proyecto hasta que se suma Grinder porque se lo ponen como requisito en 1972. Él proponía programar a las personas como le estaban enseñando a programar a las computadoras. Cuenta como anécdota que en una de las clases les piden entrevistar a un contador para descifrar lo que les gustaría al contador que la computadora les ayudara a hacer. Entonces, en esa entrevista, él descifraba cómo pensaba el contador o cómo tenía que pensar el contador para ya sacar una contabilidad. Y se le ocurrió, dado que en ese tiempo trabajaba en una editorial y estaba acababa de terminar el último libro de Fritz Perls, Testiguaterapia,
que cualquiera que lo compre para encontrar, ahí dice editor Richard Bandler. Él se lo encargaron, él de videos, transcribió, hizo todo ese libro. Se le ocurrió que podía hacer algo parecido a lo que era de la contabilidad de la computadora, el trabajo de pros hacia otras personas. Entonces, su propuesta era enseñar Gestalt del trabajo de Fritz Perls a algún grupo de estudiantes, le daban créditos como si tomara clase, y la condición que le pusieron es que tuviera un maestro de la universidad, alguien que estaba bajo la nómina y que ya era un maestro, supervisando el proyecto. Y entonces buscó a un profesor de lingüística que había conocido un poco tiempo antes, que se habían caído bien, habían tenido una conexión, que según Richard, esto lo voy a decir nada más porque lo dice Richard, ambos cuentan que se conocieron pintando en los parquímetros, le llamamos en México, pero donde pones monedas para estacionarte, y la pantalla la estaban pintando porque no estaban de acuerdo con que se les cobrara el estacionamiento. Esa se la escuché una vez a Grinder y la escuché a Bandler, o sea que seguramente sí se conocieron haciendo vandalismo en la universidad. Y según Bandler, de ahí empezaron a hablar y se fueron a fumar marihuana juntos. Grinder nunca ha admitido que haya fumado marihuana, según Bandler fumaban marihuana juntos y de ahí se hicieron amigos. Lo que sea, quién sabe. Ahí sí estaba yo naciendo cuando eso pasó, no tengo la menor idea. Bueno, el punto es de que entonces la universidad le pone como requisito para su proyecto que haya un maestro universitario que lo supervisara y él invita, según el libro Whispering in the Wind, Grinder dice que Bandler lo insistió muchas veces y que no aceptó a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, hasta que en una de esas aceptó participar en el proyecto. Así lo cuenta Grinder. Según Bandler no le costó tanto trabajo, pero insisto, estos dos, sus versiones de eso nunca lo vamos a saber. John Thomas Grinder, nació el 10 de enero de 1940, como pueden ver, 10 años mayor que Bandler, lingüista, ya tenía doctorado en ese momento en lingüística, era maestro en la universidad, se convierte en el supervisor del proyecto de Bandler y ya es como empiezan esas clases de Gestalt. Según Grinder, el trabajo de Gestalt que hacía Bandler y Puzelik era mejor, no solamente tan bueno como el de Prost, sino incluso mejor. Y que él le propuso o les propuso, enséñame a hacer lo que haces y yo te ayudo a explicarlo, a describirlo, que fue sacar los patrones. En esa propuesta de Grinder de explica, enséñame a hacer lo que haces y yo te ayudo a explicarlo y a describirlo, empieza una parte muy importante de este trabajo de la PNL. Primero hay una implicación muy curiosa de esa frase de Grinder, porque la pone Grinder. Enséñame a hacer lo que haces. Entonces, cuando Bandler dice que Grinder fue su primer alumno y que fue muy destacado en ese tiempo, según Bandler, hasta que dejó de entender que era alumno, pero bueno, es egos hablando. Si Grinder le pidió a Bandler que le enseñara a hacer lo que hacía para ayudarle a describirlo, o Bandler hizo un buen trabajo enseñándoselo y Grinder le ayudó a describirlo y a hacer todo lo que hoy lo conozcamos como se conoce, o si Bandler no sabía enseñar, le enseñó a hacerlo terriblemente mal y lo que nos enseña no tiene nada que ver con lo que realmente hacía, porque no hay de otra. O sea, enséñame a hacer lo que haces. Si no se lo hubiera enseñado a hacer bien, pues Grinder nunca hubiera aprendido a hacer lo que hace, ¿no? Porque es descripción de Grinder. Bueno, estos son los dos papás de la PNL y nace toda esta idea con la idea de modelar, ahorita ya lo preguntaba Juan, o vaya, en distintos países se maneja modelamiento, modelaje, modelar al proceso de crear estos modelos explícitos, prácticos y reproducibles basados en los patrones estructurales detectados en el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y los cálculos a partir de esto, lo que podemos calcular de eso. Entonces, el proceso de crear modelos explícitos es una palabra que utiliza Grinder, me parece muy adecuada. Prácticos, es decir, que funcionen, ¿no? Que se puedan llevar a la práctica y que sean reproducibles, que son características que pone Grinder o explica Grinder para que sea un buen modelado. Me parecen importantes esas palabras. Yo sigo pensando que Grinder aportó cosas muy importantes a este proceso de la PNL. Creo que los egos de ambos no ayudó nada. Los videos que yo pude ver en casa de Bandler, de ellos dos trabajando en la década de los 70, era clarísimo que el que llevaba la batuta era Bandler y Grinder complementaba y agregaba. Pero bueno, como no es ya material público, no es tan fácil encontrarlo, pues bueno, a veces es complicado que se pueda examinar esa cuestión. Pero es bien importante esto, nacen de crear estos modelos
inicialmente de modelos subjetivos, de modelos específicos de una u otra persona. Empiezan modelando a algunos terapeutas conocidos. ¿Por qué empiezan con ciertos terapeutas? Aquí vamos a ver a quiénes fueron los primeros personajes que modelaron o estudiaron Bandler y Grinder. El primero que estudiaron, muchos de ustedes han escuchado esto, pero por eso quiero ir un pasito más allá. El primero que modelaron fue a Fritz Perls, médico, neuropsiquiatra y psicoanalista, conocido más como el papá de la terapia gestal por muchos. Fritz Perls ya había muerto cuando empiezan Van der Green, entonces modelaron a un muerto no exactamente. En el libro Whispering in the Wind, Grinder describe que lo que modelaron fue lo que Bandler hacía vamos a decirlo, imitando a Fritz Perls, porque pues él no diría que ya lo había modelado, sino que lo estaba imitando, ¿no? Y que comparándolo con videos que Bandler, de donde Bandler sacó el material del libro que le encargaron editar y demás, en palabras de Grinder, lo que hacía Bandler era tan bueno o mejor que lo que hacía Fritz Perls. Entonces, estrictamente hablando, el primero que modelaron fue a Bandler, vamos a decir, imitando a Fritz Perls, aunque revisaron videos de Fritz Perls haciendo su trabajo. Después de ese proyecto que nace la primera versión del metamodelo, que es un modelo de preguntas que hacían los terapeutas, en este caso pues, Fritz Perls, pero luego vieron que muchos otros lo hacían, generan la primera proyecto juntos que es el famoso metamodelo. Se separan por un tiempo, es el verano, acabó el ciclo escolar, y Bandler viaja durante el verano para ganarse algo de dinero, ayudando a Virginia Satir, que la conocía, ya no recuerdo cómo la conoció, pero bueno, alguna vez sí supe la historia. La acompaña durante el verano a una serie de conferencias, Bandler encargado del sonido, del micrófono de ella y demás. Y cuenta Grinder que cuando regresa del verano, Bandler lo busca y le dice, hagamos lo mismo que hicimos con lo de Pearls. Te enseño a hacer lo que aprendí con Virginia y me ayudas a describirlo. Y entonces empieza un proyecto otra vez, palabras de Grinder, empiezan a modelar lo que Bandler había aprendido de Virginia. Otra vez, no a Virginia. Esto para mí es bien interesante de entenderlo, pero no es por darle crédito a quién es quién o qué. Y no es, son palabras de Grinder, vaya, él es el lingüista, pues a poco se equivocó con su lenguaje, ¿no? Es claramente a los primeros, el primer modelo que hacen de todo esto es estudiando lo que Bandler podía hacer, que había él aprendido de Peirce y de Satir. Descubren en ese proceso que Virginia hacía muchas de las mismas preguntas o hacían muchas estructuras muy similares. A diferencia de Pearls, Virginia sí vivía y la empiezan a visitar, a filmarla haciendo intervenciones para ir como puliendo más a fondo este proceso. Pero con Virginia entonces le dan forma final al llamado metamodelo, al conjunto de preguntas que realizaban. Aquí hago una aclaración para ir hacia Milton Erickson. Muchas personas que enseñan PNL dicen como que algunos dicen que los papás de la PNL son Van Grinder y los abuelitos son Pearl, Satir y Erickson. Es una equivocación tremendamente. ¿Por qué? Porque a estas personas, por eso lo puse así, fueron a los primeros que estudiaron. Hubieron a varios otros que estudiaron, pero eran proyectos de estudio. No se volvieron alumnos de ellos, no se volvían seguidores de ellos, no era voy a enseñar lo que enseña Virginia o Pearls o Erickson, sino fue estudiarlos para obtener el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva, era la de ellos, ¿no? Y calcular cómo utilizar esos elementos. Pero entonces así nace. El rector de la Universidad de California en Santa Cruz en ese tiempo, Gregory Bateson, era amigo de Milton Erickson y bueno, y de varios otros personajes famosos de su tiempo, y él le propone a Bandler y a Grinder, a ambos, que vayan a visitar a Erickson para hacer algo similar a lo que habían hecho con el trabajo de Proust y de Satir. Ya se había publicado la estructura de la magia, mucha gente le había llamado la atención, sobre todo en el círculo en ese el sur de California donde estaban ellos. Bueno, no, no era el sur, eso era hacia el norte de California, perdón. La zona de San José, Santa Cruz y San Francisco y toda esa zona. Entonces, estando en esa parte de California, pues varios les llamó la atención y propuso y organizó Gregory Bateson que fueran a visitar a Erickson. Y entonces estudiaron a este médico hipnoterapeuta, Milton Erickson, acerca de las cosas que hacía. Grinder en esa primera etapa, y voy a explicar la próxima clase las diferencias de modelados, uno y otros de cada escuela.
Lo que Grinder llama modelado básicamente sería la combinación Bandler y Grinder, que ahorita estoy describiendo. Grinder dice que hay que tener una asimilación inconsciente de los patrones y ya que eres capaz de hacerlo, entonces los describes. ¿A qué me suena? Pues a lo que les estoy narrando, ¿no? O sea, a que Grinder describe modelado como esa parte de la fusión entre Bandler y Grinder. Como explicaré la próxima clase en el modelado matemático, como lo piensa Bandler, yo lo único que complemento a lo que dices es que no es que Bandler tuviera como una, voy a decir habilidad, tú no lo dijiste así, pero una habilidad mágica para sacar eso. Acuérdate que él era matemático, bueno, informático, y venía de un proyecto de tenía que detectar, y ahí es donde entra el modelo POPS y cosas que ahorita voy a explicar, la secuencia de pasos para que una computadora pudiera hacer una operación de contabilidad. Entonces, su mente estaba entrenada para detectar una secuencia de pasos, pero Ah, él no tenía la menor idea que una causa-efecto se llamaba causa-efecto, ¿no? O que una equivalencia compleja se le llamaba equivalencia compleja, o que una metáfora era una metáfora. Al final él era programador, ¿no? Él se sabía términos de bucles y términos de sistemas, de informática. Entonces, Grinder sí le da un cierto orden, pero no es que no tuviera un orden, le da un orden y le da mucho el elemento lingüístico. Si nos damos cuenta, incluso los primeros cuatro libros, ¿en qué se centran? En lenguaje. La estructura de la magia uno y 2 y patrones uno y patrones 2 se centran en el lenguaje, porque lo que aportó Grinder principalmente era su conocimiento sobre la porción lingüística. Bandler ya tenía una estructura de los pasos a seguir. Él enseñaba terapia Gestalt en la universidad cuando se dio el proyecto y les enseñaba a hacer el proceso de terapia, no el lenguaje de las preguntas. está el paso uno, el paso dos, el paso tres. Sí, sí, de alguna forma Por Bandler, decir algo, pues. sí, o sea, sí, pero Bandler le daba pasos, o sea, tenía una estructura, pero era del proceso terapéutico, no nada más de las preguntas, que fue lo que terminó sacando Grinder. Por eso yo digo que Grinder, y si nos vamos a sus libros previos, Bandler antes de conocer a Grinder había escrito el de Testigo en Terapia, y Grinder había escrito uno que se llama On the Deletion Phenomena, que sería... Entonces Grinder reducía las cosas, de hecho es lo que ha hecho toda la vida, reduce. Bandler tomaba el ejemplo, el modelo completo. Creo que la aportación de los dos fue muy importante, pero nada más hago la observación de que no es que Bandler no tuviera una estructura porque su pensamiento es sumamente estructurado porque es sumamente, es con programador de computadoras y es matemático, el 2 más 2 da 4, pero sí, el resto de lo que dijiste tal cual. Y es como describe modelado Grinder, y Bandler lo describe como un proceso más universal, ya lo explicaré en la próxima clase, de que se da cuenta que Virginia y Fritz y luego 25 terapeutas más hacían lo mismo, y entonces él habla de modelos más bien universales y mientras que Grinder te diría, voy a modelar a Alex, Bandler jamás te diría que eso sería modelar. Te diría, vamos a estudiar a 100 vendedores y sacar el patrón de los 100 mejores vendedores, tienen algo en común. Entonces ya lo explicaré en la próxima clase, pero es un poquito la diferencia entre ellos, ¿sí? Ahí va. Ok, entonces estos son los tres primeros que estudian. Esto, ¿por qué es importante? Porque no, lo ideal que podrían hacer ustedes, y lo menciona Grinder en un material que yo tenía grabado, no sería aprender lo que yo digo, sino sería estudiar lo que yo hago. ¿Ok? Y me refiero a yo ahorita que soy el maestro en el curso. No nada más es que digo y lo repito, sino estudiar lo que hago. Eso fue lo que ellos hicieron. No se fueron a estudiar con Fritz Perls un taller y con Virginia y con Milton y salieron ya, ahora tengo mi diploma de terapeuta gestal y ahora tengo de terapia familiar y ahora de hipnosis y hago mis cursos o mis terapias. No, ellos estudiaron esas estructuras. Aquí dije a quienes estudiaron primero, pero les viene información que se los voy a mandar, influencias importantes, tanto en Bandler como en Grinder, ¿ok? Insisto que las de Grinder son un poquito más de lo que alguna vez de materiales que tuve de tiempo atrás, que él mencionó. Hoy en día no sé a quién mencionaría a él porque no tengo ese tipo de relación con Grinder, con Bandler sí. ¿Quiénes fueron influencias importantes en Richard Bandler? Quizá uno de los más importantes, al menos en conversaciones que teníamos, salía constantemente, es George Polya, el que está a color, que es un matemático que escribió sobre patrones de inferencia plausible. Todo el trabajo de creencias, que la escuela de Grinder trabaja poco y la escuela de Bandler trabaja mucho más,
proviene para Bandler del trabajo de matemáticas y el razonamiento plausible de George Polya, un trabajo de un matemático, no de un filósofo, no de un psicólogo, no de Grinder, perdón, no de Erickson o de Peirce o de Satir, lo sacó del trabajo de George Polya. Entonces, Polya fue una de las influencias más importantes en Bandler y lo vamos a retomar en varios momentos del curso sobre todo su forma de pensar, porque por eso digo que es influencia. Aquí sí no era enseñar lo que enseñaba él, ¿no? Aquí sí no era, no lo estudió para ver qué patrones de pensamiento tenía Polya. Polya era matemático, era maestro en unas universidades en California en el tiempo que Bandler era estudiante y le llamó la atención. Según Bandler lo vio, me dijo que lo vio en dos ocasiones, tuvo dos ocasiones de verlo en lectures que le llaman conferencias que lo pudo ver. Otra influencia en Bandler fue Carl Pribram. No se refiere mucho a Pribram Bandler, pero sí aparte del trabajo tanto de POPs, que lo vamos a ver que se utiliza para describir los pasos y se usaba mucho para informática, prueba, operación, prueba y salida y crear todo esto, como propuestas de Pribram sobre la mente holográfica y cómo funciona a nivel de los hologramas. Entonces, Pribram es una influencia también interesante en Richard Bandler. Otra influencia importante en Bandler fue Denis Gabor, que es un físico que propuso y trabajó mucho con la holografía. Para Bandler, cuando yo lo conocí en 1998, no paraba de hablar de los hologramas. De los hologramas me refiero al estudio la proyección de hologramas, no como a veces en algunas cosas también se hablan de hologramas a la parte de la mente, que es válido, pero es a los hologramas estos que se ponían en tarjetas de crédito, los que eran como impresos y los que son de proyección, tipo la princesa Leia saliendo de R2D2 en Star Wars, ¿no? Era fascinación de Bandler por años la holografía. No solamente Denis Gabor, también por ahí está este David Bohm y algunos otros relacionados con eso. Otro que tiene influencia en Bandler en su momento es Lotfi Sadeh, un matemático. Si se darán cuenta, muchos son matemáticos, informáticos, pues era en lo que él estaba, era lo que le gustaba, es normal, ¿no? Los arquitectos les gustan arquitectos normalmente, ¿no? Cuando están estudiando, ¿no? A él la parte de la lógica difusa o también llamada lógica borrosa, en inglés se llama fuzzy logic, que se utilizó y los principios de la inteligencia artificial, pues fueron influencias en Bandler en ese momento, en su forma de pensar acerca del mundo. Aquí ahorita hago una observación después de mencionar al último de los que están aquí. El último que menciono de estas influencias importantes fue Moshe Feldenkrais. A Feldenkrais sí lo conocieron para estudiarlo, pero se volvió amigo personal de Bandler. De hecho, Bandler publicó con la editorial Meta Publications tres o cuatro de los libros de Moshe. Tenían mucha convivencia. Tú ves videos de Moshe cuando vivía y ves a Bandler y hasta le copió muchos movimientos. Bandler nunca conoció a su padre biológico, según tengo lo que él me llegó a contar, y tomó a muchos de repente como figuras paternas y Moshe siendo uno de ellos. Entonces, hasta ciertos movimientos y ciertas cosas de Moshe. Entonces, fue una influencia importante y él era también, aunque hacía el método Feldenkrais, que es el trabajo corporal, era un ingeniero y físico. Si lo buscan su biografía, tenía los dos títulos, ingeniero y físico, y era el tipo de personas que influían en la forma de pensar de Bandler acerca del mundo. Eh, y esto me parece que es importante por entender cómo percibe el mundo. Aquí hago un pequeño paréntesis que dije que iba a hacer. Cuando en el año 2002 Rómulo Jaramillo de Colombia me pregunta quién va a continuar el trabajo de Bandler, algunos ya me han escuchado esta anécdota, yo dije, Bandler todavía le quedan muchos años de vida. No, sí, sí, pero algún día se va a morir. Y yo, bueno, pero pues aprovechémoslo mucho tiempo. Y digo, sí, 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 pero cuando él se muera, ¿quién va a continuar su trabajo? A lo que yo contesté, habemos varios master trainers y trainers que seguiremos enseñando lo que hace Bandler. Y dijo, sí, pero ustedes repiten lo que él desarrolló. ¿Quién va a continuar desarrollando? Y esa pregunta aquella vez que me hizo, y le doy su crédito precisamente porque la pregunta me llevó a mí a pensar en ese 2002, creo que fue octubre, pero eso sí no estoy seguro el mes, en ese 2002, a ver, ¿qué estoy haciendo? Porque hasta ahí llevaba estudiando todo lo que decía Bandler y era copiar lo que decía Bandler y compraba todos los videos de Bandler, todos los materiales de Bandler Green, de todos los que ya tenía, pero y de Bandler todo lo que surgiera. Y entonces dije, a ver, espérame, no, yo tengo la cercanía con Bandler, entonces si quiero yo continuar el trabajo de Bandler, tengo que hacer lo que hace Bandler, no lo que dice Bandler, que es lo que les decía hace un instante. Y entonces en su casa te pones a ver sus libros, lo que él lee, los documentales que le gustan, y él ve estas cosas.
el trabajo de este tipo de personajes. No tiene un solo libro de PNL en su casa, ¿no? Los suyos y guardados ahí nada más por los que él publicó como un recuerdo de su trabajo. No ve un solo documental de comportamiento humano y psicólogos y filosofía. Él todo lo que le gusta ver son médicos, ingenieros, físicos, químicos, matemáticos. Eso es lo que le fascina. Él me recomendaba libros de teoría de conjuntos, me recomendaba libros de cálculo de probabilidades. Eso es lo que estaba en su cabeza. Entonces dije, si quiero aprender a hacer lo que hace Bandler, tengo que empezar a meter en mi mente las cosas que se mete Bandler, ¿no? Para entender, no soy un matemático, ni soy un físico, pero sí empecé a estudiar varios de esos temas y empezar a ver los patrones de Bandler y de la PNL desde la perspectiva de Bandler. No desde la perspectiva del psicólogo o del filósofo, sino del matemático o el programador, que es parte de lo que les voy a enseñar. Y no va a ser muy técnico ni matemático lo que vamos a ver en el curso, pero sí menciono esto para los más obsesivos como yo de conocimiento. ¿Quieres aprender a pensar como Bandler para hacer el trabajo como lo hace Bandler? Es decir, entender el comportamiento de otros como lo hace él para trabajarlo como lo hace él. Estas son el tipo de influencias. Y un punto muy importante es que hoy vamos a tocar algo que yo llamo los axiomas de la PNL, axiomas estructurales de la PNL. ¿Cómo se le conoce realmente en el mundo? Depende incluso a veces la traducción y demás, pero se le suele llamar presuposiciones de la PNL, se les llama supuestos de la PNL, hay algunos que le llaman principios de la PNL, depende del lugar, del país, etcétera, etcétera. Estos principios, supuestos, premisas, podríamos llamarlo, aunque ninguna escuela he visto que lo llame como tal, son también lo que se le consideran axiomas. Ahora, un punto importante de estos puntos que les voy a compartir y tal y como lo prometí incluso en la publicidad del curso, es que voy a ir haciendo distinciones sobre diferentes escuelas y aclarando, como dije, para mí es muy importante que se entienda donde ha habido divergencias, donde ha habido diferencias, donde hay hasta contrastes. Como mencioné en la clase pasada, pero es importante recordar para esta, esos famosos supuestos, presuposiciones, principios de la PNL, no los propusieron Bandler y Grinder. Estrictamente hablando, los papás de la PNL, los cofundadores de la PNL, no propusieron ninguno de los principios que hoy en día se enseñan en muchas escuelas. Eh, Hay algunos de estos, los que yo les voy a compartir, están de alguna forma implícitos en el trabajo original de Bandler y Grinder. Como lo saben muchos de ustedes, pues no pasé 10 años trabajando con Bandler, entonces lo tengo confirmadísimo que sigue estando en la cabeza de Bandler. En la de Grinder quiero pensar que también, pero con Grinder tuve dos conversaciones en el curso que tomé, no he estado en su casa, él no ha estado en la mía, como si fue el caso con Bandler. Entonces, ahí no estoy asumiendo un poco por lo que en sus orígenes se dieron esto. Entonces, no les voy a dar una lista de 14, de 12, de 15, de 10 presupuestos o principios de la PNL. ¿Por qué les digo tantos números? Hoy decidí en la mañana, después de la clase que tuve en la mañana, buscar en internet presuposiciones de la PNL, NLP Presupposition, supuestos de la PNL. Y me encontré al menos 20 diferentes páginas con supuestos completamente diferentes unos de otros. Eso es lo más impresionante. Porque dijeras, bueno, hay 150,000 páginas, pero manejan los 10 mandamientos, son los 10 mandamientos. Dices, bueno, oye, que cambie una palabra u otra. Bueno, no, no, no. O sea, de verdad, en escuelas de PNL, ya los supuestos de la PNL no son los supuestos de la PNL, son los supuestos de ese instructor hablando sobre la PNL, ¿no? Algunos de ellos más o menos se repiten. A mí me sorprendió que ni siquiera el más famoso, el mapa no es el territorio, está en todas las páginas. Estaba como de las 20 que vi, estaba como en unas 7 u 8, ¿no? O sea, increíble que ni ese estaba en todas, ¿no? Y que hay algunos supuestos que leía que yo decía, ¿de dónde sacaron esto? Pero bueno, no porque no sean útiles para esa escuela, sino porque se alejan, y es lo que les decía desde la semana pasada, y por lo que quise hacer esta formación, y es por eso para mí importante a los que verdaderamente quieren conocer bien y estudiosos de la PNL, es que algunas ya se han alejado por completo de lo que era el origen, el espíritu, las ideas de donde nació la PNL. No deja de ser algunas de esas escuelas valiosas para la gente en cuanto que les enseñan algo útil, pero me parece importante preservar, al menos como referencia histórica, y digo al menos,
En algunos casos me parece que va mucho más allá de eso, pero al menos como referencia histórica, oye, bueno, ¿y de dónde salieron estas cosas y cómo fueron, ¿no? Y cómo se manejan. Entonces vamos a explorar hoy, para empezar, vamos a hablar de lo que son los axiomas y tenemos axiomas estructurales de la PNL y les voy a hablar de tres solamente. ¿Por qué de tres si algunas escuelas te hablan de 10, de 12, de 15? Analizando muchos de los que tenían en estas páginas, aparte de que hay dos o tres que de verdad les digo que quién sabe de dónde sacaron, muchos de ellos parten de estos tres, o sea, son como una extensión de estos tres. Por ejemplo, el primero dice el mapa no es el territorio. Expresado lo tomaron de Korsivsky, me parece que fue ese. Si recuerdo, ahorita no estoy seguro que haya sido de él, pero de Alfred Korsivsky. Ya no estoy seguro, pero creo que sí. El caso es que el mapa no es el territorio, lo tomaron prestado. Los que hicieron los primeros supuestos de la PNL fueron, ya había mencionado yo, Robert Dills con Steve Andreas, Connie Ray Andreas, David Gordon, Christina Holler, un grupo de personas, todos ellos psicólogos, excepto Dills, que se juntaron y tomaron de diferentes lados como ciertos supuestos. Algunos de ellos evidentemente provienen de psicólogos y no necesariamente de Bandler y Grinder, que no estaban de acuerdo en general con la psicología. El mapa no es el territorio, es quizá el más importante, no nomás el más popular, y la frase en realidad es pues, más como una metáfora que nos describe lo de lo que se trata este axioma, pero básicamente nos dice, la percepción de la realidad no es la realidad. El mapa es la percepción de la realidad, no es la realidad, el territorio. Pero más importante que incluso entender eso es que, y todo lo que existe en nuestra mente es solo una representación del mundo. Esto lo mencionan Bandler y Grinder desde su primer libro, La estructura de la magia. Demasiadas veces las personas pensamos que nuestra percepción de la realidad es la realidad y que lo que estamos pensando es realmente el mundo, la experiencia y lo que es, y no solo una representación del mundo. Ejemplo concreto, las personas piensan que si tienen un recuerdo de un evento y fue negativo en su vida, piensan que el evento fue negativo. No, el mapa no es el territorio. El recuerdo que tengo es una representación de la realidad. Y entonces puede ser bastante cercana a la realidad. Hay mapas impresionantes que te pueden mostrar la topografía del lugar y demás, pero nunca es el territorio. El mapa sigue siendo un mapa. Lo mismo es la representación mental. A lo mejor mi recuerdo de un evento que fue desagradable, efectivamente el evento fue desagradable, pero lo que quedó guardado en mi mente es solo un mapa, solo una representación de lo que sucedió. ¿Por qué es importante este axioma? Porque cuando de verdad adoptas en su totalidad lo que esto implica, implica que todo recuerdo, todo pensamiento que tenemos es modificable, porque no es la realidad, es una percepción de la realidad. Si yo pienso que A o B persona es una buena o es una mala persona, es mi percepción de ellos, no es la realidad de ellos. Puede estar sustentado en muchas experiencias con ellos. Eso no quiere decir que dejemos de confiar en nuestras percepciones, pero es importante entender que son percepciones. ¿Por qué es importante este axioma? Porque gracias a este axioma sabemos que las personas pueden cambiar. ¿Qué pueden cambiar? Pues pueden cambiar sus pensamientos, pueden cambiar sus emociones, porque son representaciones de las experiencias, no son la realidad. Y si son representaciones y esas representaciones nos llevan a actuar de diferentes formas, entonces cambiando esas representaciones podríamos cambiar la forma en que actuamos. Esto por sí mismo, y puede parecer para algunos muy obvio, pero para otros a lo mejor no lo habían pensado así. El mapa no es el territorio, tiene una importancia fundamental en la esencia y en el espíritu de la PNL, porque una de las principales ideas de la PNL es que todos podemos cambiar. De hecho, algunos manejan ese como un axioma, todos pueden cambiar o todos pueden lograr las cosas. No es que esté mal, pero se deriva de esto. ¿Por qué todos pueden cambiar? Pues por pensamiento positivo, no, porque si fuese cierto este principio, esta premisa, este axioma de la PNL de que la representación de la realidad no es la realidad y que esa representación es modificable, entonces
podríamos cambiar cualquier pensamiento que tenemos, podemos cambiar cualquier emoción que tenemos, podemos cambiar, y tendrá que ver con la segundo y tercero de estos axiomas, pero cualquier proceso mental que llevamos a cabo para obtener un resultado. Y eso es en el fondo lo que sustenta este aspecto. Si tú o cualquier persona, porque no digo tú por referirme a nadie en particular del grupo, si tú no aceptas que lo que está en la mente de las personas es solo una representación de la realidad y tú discutieras y dijeras, no, es que lo que está en ellos es la realidad, que es distinto que es su realidad, o sea, es lo que ellos viven, claro. Oye, yo tengo miedo, pues siento miedo. Es real el miedo que estoy sintiendo, está basado en eventos reales, en cosas a las que tendría que tener miedo, pues no, muchas veces es mi propia imaginación, ¿no? Y le tengo miedo a un fantasma que no existe y pues eso me genera un miedo. Claro que es real el miedo que estoy sintiendo, pero es producto de una representación, de un pensamiento, de una imagen. Entonces, si alguien pensara que eso no es cierto y que lo que está en nuestra mente es real, se vale pensar como quieran pensar. Para mí es importante validar y respetar las formas de pensar, pero ya sería como punto de partida ir en contra de la idea de la PNL, porque sería entonces como, ¿para qué estudiar PNL si crees que todo ya está, si es real lo que está viviendo las personas en su cabeza, al margen de que la persona lo viva como una realidad? Y eso lo vamos a ir entendiendo, porque las personas viven en esas representaciones de su mente, ¿no? Viven muchas veces, y eso también se lo aprendí desde las primeras clases que me tocó ya en persona conocer a Bandler, es las personas viven más adentro de su cabeza que en el mundo. Y para mí esa fue una enseñanza importantísima, ya se las enseñaré en otra clase que tiene que ver más con eso, pero salir de mi cabeza, de donde yo tenía todas esas representaciones mentales, a estar en el mundo, fue donde cambió todo. Pongo ejemplos concretos en mi propia experiencia. Yo pensaba que era feo, yo pensaba que era el más moreno y el más pobre de mi escuela. Ya he contado a otros que están en otros cursos. Yo iba en una escuela, mis papás queriéndonos dar las mejores oportunidades, una de las escuelas, digamos, de elite en México, y no era el más pobre en realidad, pero me sentía el más pobre porque habían compañeros, y en una época que no es la actual, era diferente, pero en compañeros que podían ir de fin de semana a Europa, ¿no? Y yo no salí de viaje más que una vez, así fuera del país, una sola vez en los primeros 18 años de vida, ¿no? O sea, no, ellos podían ir de fin de semana, etcétera, ¿no? Entonces, por compararme con compañeros, aparte de la mayoría de ellos ojo claro y rubios y demás, pues yo me sentía moreno, feo, pero eso era totalmente porque así me lo creí, me lo pensé, y pobre, ¿no? Pero eso estaba en mi cabeza, eso no estaba en el mundo, ¿no? Digo, al margen de que algunos puedan decir, no, pues sí estás medio feíto, digo, luego los invito a revisar sus percepciones si eso piensan, pero no es cierto, no es cierto. Se vale que pensaran lo que quisieran pensar, pero el punto es que eso estaba en mi cabeza. Cuando a mí me daba miedo hablar en público, yo pensaba que se iban a burlar de mí, que me estaban, desde que me paraba frente a un grupo, yo me imaginaba la gente pensando, se le llama lectura de pensamiento, ya lo aprenderemos más adelante. Yo pensaba que estaban pensando, ¿y él de qué nos va a hablar? Y ese tipo, ¿no? Entonces, pero eso todo estaba en mi cabeza. Eso no estaba en el mundo. No tengo una sola experiencia en mi vida de que me parara yo enfrente de un grupo y antes de empezar a hablar dijeran, ¿y tú qué haces ahí? ¿No? O que dijeran, ah, quítenlo, sáquenlo, pero en mi mente sí pasaba. Cada vez que yo veía a una chica guapa a los 16 años y la veía en alguna reunión que fuera o lo que fuera, la veía y yo me imaginaba todas las formas por las que como me iba a rechazar. O sea, no, no era una, ¿eh? No, yo era bien creativo, se me podían ocurrir muchas formas que cómo me iban a rechazar, pero todo eso estaba en mi cabeza. E insisto, así puedo hacer una lista de 100 diferentes experiencias en mi vida donde el problema es que yo pensaba que era real lo que estaba pensando y no que solamente era una percepción, una representación de lo que estaba sucediendo. Y muchas veces mi propia imaginación y demás, como iremos aprendiendo también en el curso. Entonces, esto no solamente para hacia uno mismo, lo valioso del mapa no es el territorio, sino también entender cuando los que van a utilizar esta herramienta con otras personas, sea para venderles un producto, sea para hacerles terapia o coaching, sea para educar a tus hijos, es que la percepción de la realidad no es la realidad. Que todo lo que existe en nuestra mente es solo una representación del mundo, no es el mundo. ¿Ok? Entonces, ese es el primero de los axiomas y resulta muy importante para poder
pues vamos a decirlo de alguna forma, avanzar en todo lo que vamos a ir aprendiendo. Sucede mucho en los celos sin fundamento entre parejas. Bueno, y en los celos hasta con fundamento, ¿eh? Porque es parecido a una frase que leí de Confucio, que decía, lo que lastima de un insulto no es el insulto, sino la buena memoria. La persona que tiene hasta un fundamento, estoy de acuerdo en lo que dices, es sin fundamento, pero hasta con fundamento le vio la mujer, le encontró un labial en el cuello a su pareja y olía a perfume de mujer. Híjole, pues evidencias, ¿no? En su contra. Pero si solo se quedaba en eso, la reacción sería, oye, ¿cómo llegó el labial aquí y por qué tiene ese perfume? A lo mejor le dio un beso a su tía, ¿no? Muchas hasta se reirían y dicen, ah, sí, claro, ¿no? La tía, porque esa es la excusa que diría alguno, ¿no? Pero el punto es de que la que ve esa evidencia, o sea, con cierto sustento, se imagina una película, o sea, ojalá nada más fuera en los sin sustento. Es que nos pasa constantemente, que hacemos una serie de películas y representaciones en nuestra mente y que son valiosas porque las necesitamos para muchas actividades de nuestra vida, pero por supuesto otras veces nos limitan. Segundo axioma estructural de la PNL, todo comportamiento tiene una estructura. Este no se menciona en casi ninguna de las escuelas de las que busqué en internet hoy por curiosidad de ver qué me encontraba porque hace mucho tiempo que no me había metido a páginas de así. Este casi ni se menciona, pero este es fundamental tanto para Bandler como Grinder. De hecho, Grinder se refiere a que la PNL es un modelo de estructuras y que tratar con contenidos incluso lo llama él unethical en inglés, que sería no ético, que no es ético tratar con contenidos. Entonces, para ellos, la estructura, que estaba desde la definición, el estudio de la estructura, pero curiosamente, pues los que enseñan esto de los axiomas no mencionan este axioma que sí es un principio fundamental de la PNL, es que todo comportamiento tiene una estructura. ¿Por qué es importante la palabra todo, que incluso la pongo aquí en mayúscula? Es porque precisamente la idea de que se puede modelar, en algunas escuelas se le llama estudiar el comportamiento de otros, o que se puede corregir terapéuticamente, coaching y demás, el comportamiento de los demás, es porque PNL trabaja a nivel de la estructura y todo comportamiento tiene una estructura. Al menos es el planteamiento de la PNL. Yo lo creo verdadero, pero al margen de eso, sé que mi percepción de la realidad es solo mi percepción de la realidad, no la realidad. ¿Ok? Entonces esto también, cómo se conecta este aspecto. ¿Ok? Todo comportamiento tiene una estructura. Podemos examinar cualquier comportamiento a nivel de su estructura y a este nivel es posible comprenderla, reproducirla y o modificarla. ¿Ok? ¿Por qué se plantea esta idea? La idea es de que puedo entender, Robert Dills es más enfocado en esa comprensión, pero puedo comprender por qué la persona hace lo que hace al entender su estructura, al entender que vamos a ir aprendiendo aquí cómo se organiza y se estructura sus pensamientos, sus emociones, todos estos procesos. Eh, y reproducirla, pues de ahí se basó la idea de modelar completamente, ¿no? El modelar a Peirce, a Satir, a Erickson, etcétera, etcétera, era cómo reproduzco lo que ellos hacen, es entendiendo su estructura. Y modificarla es... Pues uno de los principios, otra vez en esto de la PNL, es que puedo modificar la estructura, es modificable y al poderla modificar junto con lo de que el mapa no es el territorio, pues obtendríamos nuevos resultados. Una estructura, lingüísticamente hablando, podríamos utilizar el ejemplo, bueno, es más, ni siquiera me voy a poner los ejemplos de la PNL como tal, ahorita llegamos a ellos. Si yo digo, el perro corrió, estructuralmente es lo mismo que el gato saltó. Tiene un artículo, tiene un sustantivo y tiene un verbo. El verbo está conjugado en tiempo pasado, es un artículo de singular, eh, masculino, ¿no? El perro, el gato, ¿no? Corrió, saltó. En contenido son dos cosas muy diferentes. En una, si te lo vas a imaginar un perro, me imagino, espero yo, ¿no? Corriendo. En otro te vas a imaginar un gato y te lo vas a imaginar saltando. A nivel contenido son dos cosas diferentes. A nivel estructura, ahorita aclaré claramente, ahora sí que aclaré claramente, sería redundante. Aclaré con precisiones una estructura lingüística que fue de las primeras que ellos observaron. Entonces, si yo voy a analizar tu sintaxis, la tuya, la de cualquier persona, evidentemente,
Entonces voy a identificar, y así lo hacen los lingüistas, y te van a poner, como sea que se manejan, han cambiado algunas terminologías, pero artículo, sustantivo, verbo, adverbio, bla, bla, bla. Y esa es la estructura, ¿no? Y en qué orden está, en la secuencia en la que está, se presenta en un enunciado. Y lo que menos me va a importar es el contenido, que sería si se refieren a un gato, a un perro, a un elefante, a un rinoceronte, ¿ok? Esto me da pie para algo muy importante. Decía yo desde la semana pasada que hay diferencias entre las escuelas. La de John Grinder trata, o al menos así propone, que se trata de es pura estructura. La de Bandler, aunque al principio empezaron con esa parte, él desde una de las diferencias muy temprano entre ellos, es que para Bandler sí es importante el contenido. Es decir, para Grinder es lo mismo que sea artículo, sustantivo, verbo, no importa si hablas de un perro, de un gato, de un elefante o de un demonio, y si saltó, corrió, embrujó, cocinó, o sea, es lo mismo, es la estructura. Para Bandler sí importa si estás hablando de un perro o de un gato, si estás hablando de un demonio, o si estás hablando de correr, saltar o cocinar. Entonces, para Bandler es estructura y contenido, poniendo mayor énfasis en la estructura, pero es estructura y contenido. Para Grinder sería, el énfasis es completamente en la estructura, ¿ok? Todas las películas, bueno, no todas, pero muchas películas exitosas de acción tienen el viaje del héroe, es la misma estructura, el Edén, la caída y el regreso del héroe o lo que fuera. Entonces, esa es la estructura. Y va a cambiar y a veces es el Señor de los Anillos y a veces es Star Wars y a veces es el Rey León y a veces es, pero la estructura es la misma. Esos son ejemplos de estructura. Eh, Muchas la gracias. ingeniería como tal puede serlo en ciertos casos, pero ahí más bien es un elemento de la estructura, ¿sí? Juan, te escuchamos. Hola, muy buenas noches, Gabriel. Muy buenas noches para todos los compañeros. Sí, tengo una pregunta con respecto a la segunda presuposición. Ujú. Eh, Todo comportamiento tiene una estructura, entonces mencionas ahí que reproducible, ¿cierto? Entonces, eh, quiere decir que si esa estructura la adquiere otra persona, puede cambiar su comportamiento y si es así, ¿hasta qué punto puede influenciar las características o capacidades individuales de una persona para reproducir ese comportamiento? Gracias. Muy buena pregunta. Eh, la implicación directa de ese axioma, como lo estamos llamando nosotros, este principio de la PNL, es que al ser replicable, reproducible la estructura de una persona, otra persona podría tener los mismos resultados. Sí, es lo que dicen muchos maestros de PNL, es lo mismo que es lo que plantea Tony Robbins muchas veces, es lo que van a plantear muchos. Si es posible para alguien, es posible para los demás. Lo enseñan algunas escuelas como un supuesto de la PNL incluso. Pero tu pregunta es muy valiosa porque es un punto que yo voy a tratar un poquito más adelante, pero es que precisamente el resultado del comportamiento humano es el producto de correlaciones entre muchas variables, tanto ambientales, personales, etcétera. Entonces yo puedo reproducir la misma estructura de Alex, ¿no? Vamos a suponerlo así, pero no soy Alex. Y no estoy en el entorno que está Alex, ni en el momento histórico probablemente que está Alex. Entonces, aparte de que tú mencionaste capacidades y demás, pero hay algunas de ellas que pues toma tiempo desarrollarlas, pero que se podrían desarrollar. Pero modificar el momento histórico no se puede. Si Kobe Bryant, que bueno, aprendió mucho de Michael Jordan, pero suponiendo que hubiera aprendido a jugar igualito que Jordan, ¿no? Que lo hizo mucho porque era su mentor, pero suponiendo que lo hubiera aprendido sin Jordan y hubiera aparecido antes que Jordan, Kobe Bryant hubiera sido Jordan, ¿no? Y Michael Jordan hubiera sido Kobe Bryant. Es decir, lo hubieran considerado más la copia. ¿Por qué? Porque pues el momento histórico simplemente, ¿no? Entonces, la mentira detrás de esa implicación, porque no es una mentira del supuesto, es la implicación que normalmente toman muchos, es de que se puede reproducir los resultados de cualquier persona. Y no, no, los de cualquier persona no se va a poder. Se puede reproducir el comportamiento, pero no necesariamente cualquiera lo va a poder reproducir. Cuando es reproducible, quiere decir que esto no se aclara en ese punto, pero se quiere decir lo siguiente, es si Alex fue capaz de hacerlo una vez y detecto su estructura, lo más probable es que Alex pueda volverlo a hacer, porque él va a tener las mismas capacidades, los mismos elementos.
Obviamente yo lo vivo como deportista, los que no lo sepan y no hayan visto hoy mi WhatsApp, que subí una imagen de mi entrenamiento ayer, yo no me puedo mover a los 53 años como me movía a los 24. Cuando veo el video, yo digo, la verdad es de que no lo hago tan mal, pero yo solito me doy un poco de pena a mí, porque yo veo y digo, ¿y desde cuándo me muevo como viejito? Y entonces me contesto, ¿será cuando me volví viejito? No, pero a los 24, si podía hacer una cosa, lo podía volver a hacer, era reproducible. Ahora, otros podían reproducir lo que yo, muchos, pero no cualquiera, por capacidades, por diferentes factores. Una persona que nace sin una extremidad, pues no se va a poder mover en la cancha de tenis como yo, lo siento, digo, porque aunque suene cruel, pero pues no se va a poder. Entonces, tienes razón en ese cuestionamiento de que hasta dónde. Sin embargo, el axioma y lo valioso del axioma es que a muchos casos que se trabaja, por ejemplo, André Agassi, cuando trabajó con él brevemente, Tony Robbins, André Agassi ya había sido número uno del mundo. Tenía todo para ser número uno del mundo, ya lo había hecho. Se había ido por otras cuestiones y adicciones y su relación con Brooke Shields, bla, 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 bla. Pero entonces lo que hizo Tony fue hacerlo reconectar con sus estados de recursos, bla, 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 y obtuvo los mismos resultados. Volvió a ser número uno del mundo, después de que se había caído al 200 del mundo. O sea, pudo replicar su propia estructura él mismo. Otros podrían, unos cuantos jugadores sí, otros no, por sus propias facultades, por supuesto. Pero el punto es de que sí, de que es comprensible, modificable y de cierta forma reproducible, aunque tocaste bien ese punto de que depende de algunos otros factores, ¿no? El tercero de los axiomas nos dice, los programas, entre paréntesis, mentales, porque es a lo que nos vamos a referir más en PNL, pero los programas mentales funcionan perfectamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto Bandler lo dice continuamente. Esto no es tampoco no es algo que muchas escuelas manejen como tal, aunque, por ejemplo, algunos dicen frase como no hay error, solo retroalimentación, que es una interpretación muy bonita sobre esto, pero tiene que ver con esto, es de que no te equivocaste, hiciste exactamente lo que tenías que hacer para obtener el resultado que obtuviste, ¿no? Entonces, si el resultado fue equivocado, es porque hiciste algo que llevaba a ese resultado equivocado. Pero de aquí podríamos decir entonces, si un resultado no es el deseado o no es el adecuado, no es porque el programa no funcione, sino porque funciona perfectamente para obtener ese resultado. Déjenme lo explico de otra forma en lo que Bandler plantea. Recuerden que ya decíamos la semana pasada que Richard Bandler en realidad es matemático, tiene una mente matemática, le encanta todo lo que tiene que ver con ciencia, la física, la química, la biología, etcétera, etcétera. Para Bandler 2 más 2 es 4. Si el programa, y esto es una frase que escuché incluso no nada más de Bandler, pero algún maestro de PNL, si tú programas una computadora para que cada vez que tú en su calculadora pongas 2 más 2, el resultado que te da es 5, la computadora siempre te va a dar 5 porque así fue programada. Entonces el programa funciona perfectamente para dar el resultado equivocado, porque sabemos que 2 más 2 no da 5, pero está programada para dar ese resultado. Entonces a eso se refiere Bandler con que los programas funcionan perfectamente. Si tu vida está siendo desastrosa, tus relaciones no están funcionando, obviamente hay otra una responsabilidad también de los demás. Ojo, ojo, que no nada más es tuyo, pero es tu programa mental está funcionando perfectamente para el resultado que está obteniendo. Entonces, ¿en qué se basa esta axioma, esta premisa? Es que si los resultados no son los que quisieras, tienes que cambiar los programas que estás usando, tus programas mentales, tus acciones. Entonces, hay otro por ahí, alguno que dice, además del de no hay error sobre la retroalimentación, hay uno que dicen, alguien evidentemente estudió con Bandler porque pone, si no estás, si lo que estás haciendo no funciona, intenta otra cosa, que fue una frase que decía también Einstein, no es original de Bandler, pero es una frase que repite con mucha frecuencia Bandler porque se refiere a esto. Si lo que estás haciendo no funciona, en cuanto al resultado, es porque lo que estás haciendo da ese resultado. Intenta otra cosa. Entonces, ¿esto por qué es importante? Si todo lo que vivimos es una percepción de la realidad y todo lo que hacemos tiene una estructura que incluye, por supuesto, esa percepción y los resultados que obtenemos son perfectamente adecuados de acuerdo a los programas, si lo que está pasando en mi vida o en la de alguien más que voy a ayudar no es lo que quisiéramos, es porque hay que modificar esos programas que ya decíamos que son comprensibles, reproducibles y modificables, ¿no? Entonces, se puede modificar y modifico el resultado. Pero, ¿qué es lo que no implica esto?
no implica que va a cambiar nada más porque yo decida que cambie. No, tengo que cambiar el programa mental. Todo comportamiento tiene una estructura, es decir, lo que vamos a ir aprendiendo aquí, que vamos a llamar los programas o estrategias. Más adecuado sería el término programas, ¿no? Pero los programas que tengo tienen una estructura. Si yo quiero cambiar el resultado, tengo que cambiar el programa. ¿Basta con cambiar mi creencia acerca de algo para que el resultado cambie? Es una pregunta frecuente que vamos a responder con mucha mayor claridad la próxima semana, pero im- ¿tiene un impacto en el resultado cambiar la creencia? Sí, pero no necesariamente cambiar toda la estructura, todo el programa, porque la creencia es solamente parte del programa mental. Nunca.